La madrugada caía sobre Valencia con un peso extraño, como si el tiempo se hubiese detenido entre la niebla marina y el murmullo lejano de las olas. El puerto, habitualmente vivo con motores, grúas y silbidos de estibadores, estaba envuelto en un silencio tan denso que cualquier sonido menor, el golpe metálico de una cadena, el crujido de la madera húmeda, parecía un disparo en la oscuridad. Antonio avanzaba con pasos medidos por los pasillos de contenedores apilados, cada uno de ellos iluminado de forma intermitente por farolas amarillas que parecían agonizar. En su chaqueta, el pequeño objeto metálico con la letra Z grabada pesaba más que el plomo. No era solo una llave, era el recuerdo de todas las cosas que había querido olvidar. Lucía lo seguía unos metros más atrás. La joven llevaba los brazos cruzados, como si con ese gesto pudiera protegerse de todo lo que acababa de descubrir. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y por la rabia, se movían de un lado a otro, incapaces de descansar en un solo punto. Cada sombra le parecía un enemigo, cada icoán presagio. Antonio, dijo al fin, deteniéndose, o voy a dar un paso más hasta que me lo digas todo. El hombre respiró hondo, como si hubiera esperado esa confrontación desde hacía horas. Giró el rostro hacia ella. Sus facciones endurecidas por la vida en el puerto parecían más frágiles bajo la luz temblorosa. Esa llave, murmuró, no abre un simple contenedor, abre un archivo. Lucía lo miró sin comprender. ¿Un archivo en la aduana?, continuó Antonio. Hay un armario blindado. Allí guardan los nombres de los verdaderos dueños de este negocio. No los que firman papeles, no los que aparecen en los periódicos, sino los que deciden quién vive y quién muere con cada envío. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué tiene que ver mi padre? Antonio bajó la mirada. Durante un instante pareció luchar contra sí mismo. Luego habló con voz grave. Él estaba entre ellos. Las palabras golpearon a Lucía como un martillo. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un contenedor. No podía ser cierto. Su padre había sido severo. Sí, un hombre exigente, duro como el acero, pero siempre había repetido que lo único que dejaba dormir a un hombre era la honestidad. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico interrumpió el momento. En pasos en voces apagadas, Antonio se tensó como un resorte y empujó a Lucía contra la pared del contenedor. Entre la niebla emergieron dos figuras. Una de ellas, alta y corpulenta, caminaba con la seguridad de quien conoce el terreno. El destello de una pistola colgando de su cinturón brilló bajo la farola. Antonio apretó los dientes. ¡Esteban! Lucía se quedó helada. Recordaba a ese hombre de las fiestas familiares, siempre riendo demasiado fuerte, siempre hablando demasiado cerca. Verlo ahora con aquella sonrisa torcida y una pistola a su lado la desgarró por dentro. Antonio saludó a Esteban con tono meloso. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, a estas horas, Annie con compañía! Su mirada se clavó en Lucía con un brillo venenoso. La llave, ordenó, extendiendo la mano. Antonio dio un paso atrás. No. El silencio fue absoluto durante un segundo, roto solo por el graznido de una gaviota perdida. Luego, todo se desató. El acompañante de Esteban se abalanzó sobre Lucía, intentando sujetarla. Ella reaccionó con una mezcla de miedo y coraje. ¡An! Le clavó el codo en el estómago y echó a correr. Lucía, gritó Antonio, empujando a Esteban con fuerza y lanzándose tras ella. El puerto se transformó en un laberinto de acero y sombras. Los pasos resonaban, multiplicados por las paredes metálicas. Lucía corría con el corazón en la garganta, sin mirar atrás. Antonio intentaba alcanzarla, pero también protegerla. El eco de una sirena lejana se coló en la noche. Quizás era la policía, quizás otra señal de que la ciudad no dormía. El aire estaba cargado de electricidad. Lucía se detuvo jadeando en un cruce de pasillos. Antonio llegó hasta ella.
¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa. Antonio levantó la llave. Su mirada estaba fija, casi fanática. Vamos a la aduana, Ne. Es la única forma de entenderlo todo. Y antes de que ella pudiera protestar, la tomó del brazo y la arrastró hacia la salida del muelle. El edificio de la aduana se erguía como una mole gris en el borde del puerto, iluminado por focos que parecían vigilar más que alumbrar. Lucía lo miró con un nudo en el estómago. Era un lugar que había visto 1000 veces de lejos, cuando acompañaba a su padre a inspecciones rutinarias. Ahora lo veía como lo que realmente era la puerta a un secreto oscuro. Antonio se detuvo en la entrada trasera. El guardia dormitaba en su cabina, con una radio encendida a bajo volumen. Antonio respiró hondo, se acomodó la chaqueta y sacó un carné falso. «Déjame hablar a mí», susurró. El guardia los miró con ojos cansados, apenas levantando la cabeza. Antonio habló con seguridad, inventando una excusa sobre una revisión urgente de contenedores. El hombre gruñó algo incomprensible y les abrió la puerta sin entusiasmo. Lucía lo siguió, aún con el corazón latiendo con violencia. Dentro, el aire olía a humedad, café viejo y papeles olvidados. El sonido de un fluorescente parpadeante acompañaba sus pasos. Antonio los guió por un pasillo estrecho hasta llegar a una puerta metálica. Secó la llave. La sostuvo un momento como si dudara. «Una vez que la usemos», dijo, «no habrá vuelta atrás». Lucía lo miró con los ojos ardiendo. «Ya no hay vuelta atrás desde que me dijiste lo de mi padre». Antonio asintió y giró la llave. El clic resonó como un trueno en el silencio. El armario se abrió lentamente, revelando carpetas gruesas selladas con cintas rojas. Antonio tomó una al azar y la colocó sobre una mesa. La abrió, y los nombres comenzaron a saltar de las páginas en empresarios, jueces, políticos, todos ligados a cuentas bancarias extranjeras y cargamentos sospechosos. Lucía sintió que la respiración se le cortaba. Aquello era más grande de lo que había imaginado. Pero lo que la paralizó fue una fotografía pegada entre los documentos. Su padre sonriendo, dándole la mano a Esteban frente a un contenedor abierto. El mundo se vino abajo a su alrededor. «No», murmuró, con la voz rota. Antonio cerró los ojos. «Ahora lo entiendes». Antes de que pudiera decir más, un ruido de botas en el pasillo los congeló. Ambos a gritos. San Esteban había llegado. El golpe de las botas resonaba cada vez más cerca. Antonio cerró la carpeta con brusquedad y la apretó contra su pecho. Lucía apenas podía respirar. Las imágenes de su padre, estrechando la mano de Esteban, la perseguían como cuchilladas en la mente. «Tenemos que irnos», susurró Antonio. Lucía, paralizada, no respondió. Sus dedos temblorosos acariciaban la foto como si al tocarla pudiera borrar la sonrisa de su padre. «Lucía», insistió Antonio, sacudiéndola. «Mírame». Ella levantó la vista con los ojos vidriosos. «Me mintió toda la vida, y ahora te toca decidir qué haces con la verdad», dijo Antonio con voz firme, aunque su interior estuviera temblando. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Esteban apareció acompañado de 2 hombres armados. Sus sombras se alargaron en la pared como espectros. «Ahí están», dijo con una sonrisa venenosa, «curioseando donde no debéis». Antonio se colocó delante de Lucía, protegiéndola con su cuerpo. «Esteban», gruñó. «En esto se acabó». El hombre soltó una carcajada que rebotó entre las paredes del archivo. «Se acabó, no, Antonio. Apenas empieza». Avanzó despacio, con la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene salida. «Dame la carpeta», ordenó. Antonio apretó más el documento contra su pecho. Nunca los hombres de Esteban levantaron las armas. Lucía retrocedió instintivamente, chocando contra un archivador metálico. El sonido retumbó como un disparo. «No hagas esto», dijo Esteban, acercándose. «¿De qué te sirve morir con papeles en las manos? Nadie te creerá». «Nadie quiere creer». Antonio respiró hondo. «No necesito que me crean»,
necesito que sepas que no podrás esconderte para siempre. El brillo de furia en los ojos de Esteban se encendió. Con un gesto rápido, ordenó a sus hombres avanzar. El primero se abalanzó sobre Antonio. El forcejeo fue brutal, puños contra metal, yadeos, ahágados, el eco de un cuerpo golpeando una estantería. Lucía gritó sin darse cuenta, la voz quebrada por el terror. En medio del caos, la carpeta cayó al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas arrastradas por el viento. Pelatis falsos, nombres impresos, fotografías comprometedoras. Uno de los hombres pisoteó una foto al intentar sujetar a Antonio. Lucía la reconoció. Anne era de ella. De niña, en una fiesta escolar, su padre estaba detrás, con la mano en su hombro. La sangre le heló las venas. ¿Por qué? Esteban notó su mirada. Su sonrisa se ensanchó. Porque siempre fuiste parte del plan, Lucian, desde el principio. Ella dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Estás mintiendo. ¿Sí?, replicó Esteban, inclinándose hacia ella. Entonces, ¿por qué crees que tu nombre aparece en el proyecto envío? El corazón de Lucía se detuvo. Antonio aprovechó la distracción para golpear al hombre que lo sujetaba, lanzándolo contra una estantería. El metal se dobló con un estruendo. Agarró a Lucía del brazo y tiró de ella hacia la salida trasera. Los pasillos del archivo se llenaron de gritos, disparos y el sonido frenético de botas persiguiéndolos. El aire apestaba a pólvora y papeles quemados. Lucía corría como en un sueño, con la mente aturdida. Part del plan. Esa frase se repetía como un eco interminable. ¿Qué quería decir Esteban? ¿Qué había hecho su padre con su nombre? Antonio la sacó por una puerta de emergencia. El candado cedió tras un golpe seco con un extintor. La noche húmeda los recibió con una bocanada helada. Corrieron por un muelle lateral, con las luces del puerto parpadeando como estrellas enfermas. A lo lejos, un carguero encendía sus motores, preparándose para zarpar. «Por aquí», gritó Antonio. Lucía apenas podía seguirlo. Sus piernas eran de plomo, su respiración un cuchillo en el pecho, pero la determinación en los ojos de Antonio era un ancla a la que aferrarse. Detrás de ellos, la voz de Esteban resonó como un trueno. «No escaparéis». Un disparo silbó cerca, rebotando en el metal. Lucía soltó un grito y se agachó instintivamente. Antonio la cubrió con su cuerpo y siguió corriendo, arrastrándola hacia las sombras del muelle. Al llegar al carguero, encontraron una pasarela a medio levantar. Antonio la empujó con todas sus fuerzas y logró subirla lo suficiente para que pudieran cruzar. Subieron al barco justo cuando otra bala impactaba contra la barandilla. El metal vibró bajo sus pies. Un marinero apareció sorprendido, pero Antonio lo redujo con un movimiento rápido y lo dejó inconsciente. «Rápido», dijo entre jadeos. «Tenemos que escondernos». Se internaron entre redes y cajas en la cubierta, ocultándose de las miradas. El rugido de los motores llenó el aire. El barco comenzó a alejarse lentamente del puerto. Lucía se dejó caer contra una caja, temblando. «Mi padre, ¿qué hizo conmigo?» Antonio, sudoroso y herido, abrió la carpeta que aún sostenía. Entre los papeles arrugados, encontró la hoja que temía mostrarle. El título decía «Un proyecto envío debajo», una lista de nombres, políticos, empresarios, jueces y, al final, escrito con letras mayúsculas, Ana Lucía Torres. La joven lo leyó con los ojos desorbitados. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó con voz rota. Antonio no supo qué responder. La verdad era que ni él lo sabía. Solo pudo mirarla con un silencio cargado de miedo. El barco se adentraba en la oscuridad del mar, alejándose de la costa, y con cada metro, la certeza crecía. La amenaza no estaba detrás, en Esteban, ni en las sombras del puerto. La verdadera amenaza estaba en el propio nombre de Lucía en el barco. Vibraba como un animal inmenso que despertara a regañadientes. Los motores, al fondo, producían una pulsación grave
que se mezclaba con el balido monótono de una bocina a intervalos, como si el propio mar marcara un compás. El puerto quedaba atrás, en una constelación naranja deshecha por la bruma. Delante, la negrura abierta. Lucía no apartaba los ojos de la hoja con su nombre. Proyecto envió Lucía Torres en mayúsculas, como si alguien la hubiese gritado sobre el papel. El pulso le martillaba en las sienes. Por un momento, solo vio manchas. Luego, el mundo regresó con una claridad insoportable. El sabor a metal en la boca, el olor agrio de cuerda húmeda y gasoil, el frío que subía desde la cubierta. «Dímelo», susurró. «Dime lo que sabes de verdad». Antonio guardó silencio unos segundos. En la comisura de su labio se había secado un hilo de sangre. Tenía el rostro de quien ha envejecido en una noche. «Sé», dijo por fin, «que tu padre no trabajaba para Esteban. Lo usaban y a mí también. A todos en el proyecto envío no es solo contrabando. Es una cadena de sustitución, gente colocada en los sitios exactos, preparada para caer en público si hace falta, y otra gente detrás, moviendo los hilos Antú. Yaucho, tú apareces como Jekutsu en variable con valor emocional. Tu nombre sirve para dos cosas: frenar a quien se atreva a denunciar, porque ningún periodista querrá hundir a una hija, o sacrificarte si es necesario limpiar a los grandes. Lucía se quedó helada. El viento le golpeó el rostro. Sintió sal y lágrimas. Él nunca me usaría así. Nunca. Antonio bajó la mirada. Te preparó para hacerlo sin que lo notaras. Estudios, fotos, actos benéficos. ¿Crees que eran casuales? Todo te hacía intocable y a la vez te convertía en la herramienta perfecta. El motor subió de tono. Desde el muelle, pequeñas luces comenzaron a moverse, como luciérnagas disciplinadas, al lancha. Algunas eran del puerto, otras, más rápidas y discretas, no llevaban distintivos. «Nos han visto», dijo Antonio. «Vamos abajo». Se internaron entre contenedores asegurados con eslingas y cáncamos, bajando una escalerilla de acero que conducía al interior. El pasillo olía a aceite caliente y pintura vieja. El barco estaba medio vacío. Guardaba una sobrecarga de aire tenso y prisa. En la sala de máquinas, dos marineros con mono azul dejaban caer una llave inglesa tras otra, casi sin mirarlos. Uno levantó la vista, midió en un segundo a Antonio y entendió algo que no dijo. Volvió a su trabajo. El otro, joven, apretó los dientes. «Nos van a cerrar en medio de la bocana», murmuró. Otra inspección sorpresa. El rumor de las lanchas se acercó como un enjambre. Un golpe seco resonó en el casco. Toc, toc, toc. Y luego un altavoz crepitó arriba. «Procedan a detener máquinas. Equipo de control sub a bordo». Antonio llevó a Lucía a un compartimento lateral, una especie de pañol con redes, bengalas y chalecos. Erró sin echar llave. «Si suben por popa», dijo, «vendrán primero a la cubierta de carga. Tenemos 2 minutos». Lucía apretó la carpeta contra el pecho. «¿Qué hiciste tú, Antonio? No me respondas con medias tintas». Él la miró, como si quisiera sostenerle la mirada y a la vez huir de ella. «Tu padre me trajo al puerto, me prometió estabilidad». Se rió sin alegría. «Estabilidad es una palabra que se te pega cuando tienes deudas. Va a pasar cosas». Cerré la boca. Luego abrí los ojos tarde. Cuando intenté salirme, me tendieron una red de favores que ningún juez sabría desenredar. Si hoy llevo esta llave, es porque me la dejó alguien que también se cansó de obedecer. ¿Quién? El de siempre. Detrás de todo un anónimo. O varios con la misma cara. La escotilla chirrió. Voces encima en botas. El altavoz. «Subimos 5. A nadie se mueva». Antonio apagó la luz del pañol. Respiraron en la oscuridad salobre, con los latidos ocupándoles la garganta. Por una rendija,
Lucía vio sombras recortadas contra la luz amarilla. Una linterna barrió como un faro interior, desnudando formas. «Vayamos a Mackinaus», dijo una voz áspera. «Tú y tú, conmigo a cubierta. Si veis a Esteban, apartaos». Lucía le clavó los ojos a Antonio. «¿Esteban sube con inspección?» «Esteban puede ser la inspección», masculló Antonio. El grupo se dividió en 3 sombras. Descendieron, 2 siguieron hacia proa. Antonio hizo un gesto hacia la puerta contraria, por donde una escala conducía a Popane. Salieron sin ruido. El aire de cubierta pegó como una bofetada fría. La escena era una coreografía en una lancha atracada. 2 hombres con chalecos marcados que no eran policías. Un tercero con cazadora oscura y gorra. Esteban supervisando como un capataz satisfecho. Al fondo, otra lancha maniobraba, recortada contra las luces de la bocana Guardia Civilán de la torreta. Colgaba un foco aún apagado. «Quieren que parezca legal», susurró Antonio. Lucía vio, clavado a la barandilla, un lanzabengalas naranja. Las manos le temblaron. Recordó un verano con su padre, el día en que le enseñó a sostener una bengala por si hay niebla y no te ve nadie. Había dicho la frase con una media sonrisa. Entonces le pareció una anécdota. Ahora se anudaba al cuello de otro modo. «¿Qué haces?». Antonio le sujetó la muñeca cuando ella se adelantó. «No llames la atención». «¿Atención? ¿De quién?», disparó ella, en un susurro tenso. «¿De los tuyos o de los suyos? Si ese foco se enciende, Esteban tendrá que fingir mejor. Y quizá, solo quizá, alguien haga su trabajo de verdad». Antonio dudó entre ambos. El lanzabengalas parecía un juicio. 30 segundos se dio. «Si todo se desmadra que rimos a popa, hay un bote auxiliar». Lucía arrancó el sello, apuntó con brazo firme hacia la altura y apretó. La bengala estalló en luz roja y un humo espeso. El fogonazo pintó de sangre los contenedores, las cuerdas, la cara de Esteban. Durante 2 segundos nadie respiró. Luego el foco de la Guardia Civil se encendió con un latigazo de luz, barriendo la cubierta. «¡Han gritos! ¡Identifíquense!», tronó un altavoz. «Inspección real. Nadie se mueve». Esteban no perdió la sonrisa. Hizo un gesto con 2 dedos. El hombre a su lado levantó un papel hacia el foco, como quien exhibe una bendición. La voz del altavoz dudó 1 milímetro, y en esa vacilación, Esteban giró el rostro hacia la zona del lanzabengalas. Su mirada caminó hasta Lucía. No necesitó verla entera, la vio o ella señaló con la barbilla. 2 de los suyos echaron a correr. «Ahora», dijo Antonio, «se tiraron hacia popa, entre cajas y estachas. Los pasos detrás, ya en su estela, a babor». El mar levantaba encaje negro. Subieron por una escalerilla vertical, cruzaron bajo una grúa, bajaron por otra. El barco parecía un mecanismo diseñado para prolongar el miedo. «Ahí», señaló Antonio. El bote auxiliar colgaba en pescantes, asegurado por una estacha gruesa y un torno manual. Antonio desató a golpes. Lucía saltó la barandilla. Cayó dentro del bote con la carpeta en brazos, como si fuese un salvavidas. Antonio accionó el torno. El bote descendió 1,2 metros, balanceándose en un disparo. La bala pegó contra el acero y se fragmentó en chispas diminutas. Otro disparo, más abajo, golpeó el costado del bote como un puñetazo. Gritó Lucía a Antonio. Cortó la estacha con un cuchillo de mar que sacó de no se sabe dónde. El bote cayó los últimos 2 metros y tragó mar a la borda, lamió agua. Antonio saltó dentro, soltó una maldición por el golpe y dio contacto al pequeño motor fuera borda. Tosió 2 veces. Luego rugió. «Agáchate», dijo y sujeta eso como si fuera tu vida». Lucía abrazó la carpeta. El bote salió en diagonal, bordeando la estela del carguero. «Kritos», un foco mordió la línea del agua, buscándolos. «¿La Guardia Civil?»,
Giró el suyo como un ojo fastidiado en decidir a quién mirar. Una lancha sin distintivos trazó un arco para cortarles el paso. Antonio zigzagueó. El motor chilló. El bote golpeaba olas cortas como puñetazos en el pecho. Lucía sentía los dientes vibrar. El foco los alcanzó un segundo, y Antonio metió gas hacia la obra muerta del carguero Ann por un instante. El cascarón colosal los ocultó como un muro. «No podremos con ellos mucho», murmuró él. «Entonces suéltales algo que no puedan ignorar», dijo Lucía, con la voz que ya no le temblaban todo. ¿A quién? Ella abrió la carpeta. Palpó hasta encontrar un pendrive dentro de un sobre transparente. Llevaba una leyenda en TUR y An Alphan Mara ni pensarlo. Sacó de su bolsillo el móvil envuelto en una funda estanca. Modo avión. An dudó. Dos mensajes entraron como moscas. Han desconocido. No hagas tonterías. Otro bloqueado. La prensa no te salva. Lucía tecleó un número. ¿A quién llamas?, se cortó Antonio. A alguien que mi padre siempre decía que era inofensivo. Un periodista al que nunca quisieron en la mesa grande. Precisamente por eso. Ann marcó en el tono sonó 3 veces. Sí, una voz áspera, de madrugada y tabaco. ¿Quién llama a estas horas? Si cuelgas ahora, mañana serás el único que no tenga la historia. Soy Lucía Torres en silencio. Luego, un carraspeo incrédulo. La hija, ¿de qué va esto? De que si me pasa algo, dijo Lucía, vas a recibir un correo con nombres, cuentas y tu foto junto a ellos. Dejó la amenaza flotando como un anzuelo, ni de que si no me pasa nada, tendrás lo mismo, pero con contexto. ¿Aceptas jugar limpio? No sé si alguna vez he sabido jugar de otra manera, respondió él. Pues hoy aprendes, dijo Lucía. Abre tu correo en 10 minutos. Si no recibes nada, llama a la Guardia Civil y diles proyecto envío. No lo repitas, ancortón. Antonio la miró como si la hubiera visto por primera vez. Acabas de ponerle gasolina a un incendio. Me la pusieron primero, contestó. Yo solo he prendido la cerilla. La lancha sin distintivo cerró sobre ellos. Desde proa, alguien levantó la mano. No hubo disparo. Hubo un altavoz. Bajen el motor. Están en aguas de control. Paren. ¿Control de quién?, escupió Antonio. No aguantan. Viró a babor, dejando que la estela del carguero los arrastrara medio segundo. La lancha calzó su proa para cortarles el paso. En el foco, Lucía distinguió una cara que no esperaba a Esteban. Sonriente, bien plantado, protegido por 2 hombres como columnas. El altavoz sonó más grave. Lucía, baja el pendrive y no te pasará nada. Te llevo a casa. Te lo prometo. Ella sostuvo su mirada 2 segundos largos. Luego miró a Antonio. Dame la bolsa del ancla. Antonio entendió tarde. Le pasó una bolsa de lona con un cabo cojo y un hierro oxidado. Lucía metió el pendrive en el bolsillo interior de su chubasquero y, en la bolsa, dejó una carpeta doblada con recortes viejos. ¿Qué haces? Un trueque para idiotas. Se puso en pie un segundo, bajo el foco, y alzó la bolsa como quien enseña un trofeo. Los hombres de Esteban manotearon excitados. El altavoz. Bájala con cuidado. Lucía sonrió sin alegría y lanzó la bolsa con un giro potente al otro lado, hacia una ola que rompía. La bolsa voló, describió un arco perfecto y cayó en el hierro. La arrastró. La lona desapareció con un glu-glu. Satisfecho, Esteban perdió la sonrisa. ¡Ay, ya! Ahora sí disparan, dijo Antonio. Agárrate. El primer tiro rozó la popa, el segundo pegó en el motor y le arrancó una tos agria. Mierda, dijo Antonio. La Guardia Civil decidió mirar por fin hacia donde debían su foco. Barrió la cara de Esteban. La lancha sin distintivos. El humo de los disparos. Un altavoz distinto retumbó. Lancha a estribor. Deténgase. Armas a la vista. Bájenlas. Último aviso. Esteban vacilón
Bajó 1 milímetro la cabeza. Dio un gesto a su patrón para que virara. Todavía podía parecer un rescate. Todavía podía contarse como apoyo. Antonio aprovechó la diagonal. La bocana se abría a proa como una garganta. Fuera, el mar ondulaba sin luces. Si cruzaban, ganarían agua libre, y frío, y oscuridad, y un horizonte sin aliado. «Esto es una locura», dijo él, con media sonrisa. «De los buenos, de las necesarias», replicó ella. El motor gimió, tosudo. La proa cortó la espuma. La lancha de Esteban giró forzada por el altavoz de la guardia. Otra bengala. Lejos, pintó la bruma de rojo. Por un momento todo fue color y ruido. Entonces, otro sonido se impuso en un timbre de notificación en el móvil de Lucía. Ella, aún agachada, desbloqueó con manos mojadas. Un correo entraba en zafiro. Recurso N. Remitente desconocido. Adjuntos an 3 archivos comprimidos. Notas an si lees esto. Escoge tú, cuándo y cómo debajo. Una línea sin remitente. La balanza no pesa. Si el plato está roto. Lucía se quedó clavada. Esa frase no era su mundo. Sonaba a clave de policías cansados. Levantó la vista. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Alguien quiere que esto salga ya? ¿O que nos maten con la boca llena? El bote golpeó una ola y cayó torcido. Un chorro de agua les mojó hasta los huesos. La postal se desarmó en sirena. Foco, gritos. El carguero ya atrás. Las luces del puerto encogiéndose. «Mira», dijo Antonio de pronto, señalando a babor. Una boya luminosa, pintada de amarillo, balbuceaba a pocos metros. Del otro lado, a la sombra de una escollera baja, se adivinaba un canoa de práctico atada y desatendida, con cubierta, un refugio mínimo. «Si metemos el bote ahí, la lancha grande no entra», calculó. «Nos cubre la roca, pero quedamos encerrados. Encerrados es mejor que abiertos si el que te caza tiene motor», dijo Lucía a uno. Y al pensar en voz alta, añadió y nos da una cosa an tiempo. Antonio metió timón. El bote raspó una lengua de algas. Luego se coló entre dos dientes de piedra. La canoa de práctico emergió como una ballena dormida. Olía a cuerda vieja y a café derramado. «Sube», ordenó. Amarraron a golpes. Saltaron. Antonio desconectó el tapón del bote para que hiciera agua lenta. Si alguien lo veía, parecería abandonado. En la canoa, bajo la lona, encontraron mantas, una radio portátil, una caja de herramientas y una garrafa de combustible a medio llenar. Antonio buscó con manos expertas y dio con un cortacables, una navaja y un termo vacío. «Si aguantamos aquí 20 minutos», dijo, «el mar se come las ganas de cualquiera. Luego salimos hacia el sur, pegados a Escollera». Lucía no lo escuchaba del todo. Tenía el móvil abierto en la pantalla. Los 3 archivos comprimidos esperaban. Puso el dedo sobre el primero. Dudó, le tembló el pulgar. «Si los abro, esto ya no vuelve a cerrarse», dijo. «Ya no se cerró cuando te metieron en esa lista», respondió Antonio. «Ela, pantalas de texto, transferencias, correos, planillas, un organigrama que subía y salía del puerto hacia despachos con alfombras gruesas. Al lado de cada nombre, una marca, círculo y cruz. Vio el de Esteban. Vio otros que conocía solo de oídas. Y, en una esquina de un PDF, vio una foto su padre, más joven, frente a un pizarrón, con el símbolo dibujado a tiza. Debajo células autónomas. Recursos N, R, y sin ningún cabo suelto. En otro archivo, una carta brief, sin firma si algo sale mal. Lucía se presentará voluntaria para hablar con prensa, denunciar vicios menores y cerrar el asunto con una causa emocional. Pavimentar salida de A y A. En Costan, asumible. Lucía tragó. El mundo dio un pequeño giro, casi imperceptible.
como cuando uno se levanta demasiado rápido. Yo no soy su salvavidas, dijo, muy bajo. Antonio asintió, despacio. Entonces es su tormenta. La radio de la canoa escupió estática. Luego, una voz controlada sin uniforme dijo, Lucía, en 2 minutos entramos por tu banda. No intentes correr. A nadie quiere hacerte daño. Solo necesitamos hablar. ¿Quién es?, preguntó Antonio. La voz continuó. Ahora, con una cercanía incómoda, dile al hombre que te acompaña que apague la radio. ¿Sabes quién soy? Lucía apretó el transmisor. Si supiera quién eres, dijo, ya te habría colgado. Risa corta. Tu padre está aquí. El silencio llenó la canoa como agua. Antonio buscó los ojos de Lucía. Los de ella eran una mezcla de niña frente a un fantasma y mujer con un arma cargada, aunque el arma fuese una carpeta. Está mintiendo, dijo Antonio. La voz más baja, sé que guardas una copia. No me interesa el original, ven a hablar. O alguien lo hará por ti. Antonio le arrancó el transmisor y lo apagó. Juegan al espejo, dijo. Si no te mueves, dirán que te escondes. Si te mueves, dirán que te vendes. Lo único que no soportan es que tú elijas. Lucía respiró la bruma, le humedecía las pestañas. Volvió al móvil. Abrió el tercer archivo. Allí, una hoja con 3 frases. La balanza no pesa si el plato está roto. Recurso N. Decide cuando rompe el plato. El envío final no es una carga. Es una historia navajo. Un adjunto de audio pequeño. Lo reprodujo en la voz que salió del altavoz. Le pellizcó el estómago en su padre. Lucía, decía, con esa cadencia pausada, si llegas a esto, significa que me perdí en el camino. No quise arrastrarte, aunque quizá lo hice de otro modo. Si decides hablar, habla entera. Sí, decide, Skyler, que sea por ti, no por mí. Y si decides romperlo todo, rompe bien. La grabación terminó con un suspiro apenas audible. Lucía no supo si llorar o morder. Este era su juego, dijo. Tener todas las versiones preparadas. Giro si calla. Estratega si escapaba. Padre si me arrepiento. Levantó la vista. Pues voy a escribir la mía. ¿Cómo? Mandándolo todo a la vez. A quien de verdad no controle en centros de datos. Periódicos pequeños. Abogados que nunca fueron invitados. Jueces cruzados con jueces, y un duplicado a la Guardia Civil con plazo. Si en 6 horas no hay movimiento, la copia se hace pública sola. ¿Sabes programar un envío? Antonio sonrió de lado. Sé apretar tornos hasta que algo cede, dijo. Pero conozco a alguien que un técnico del puerto al que nadie mira, el tipo de persona que mantiene el mundo sin que el mundo lo note. Lucía abrió una nueva ventana. Redactó un correo con un pie frío y un asunto que dolía. Proyecto envío. Liberación escalonada en custodia redundante. Adjuntó. Pidió confirmación doble. En el campo de destinatarios, empezó a escribir nombres que no eran de periódicos grandes. Añadió un par de ONG. Su padre despreciaba. Añadió una abogada que una vez le dio un consejo en la universidad. Escribe tus decisiones para no olvidarte de que son tuyas. Envíalo, dijo Antonio. Aún no falta una cosa. Alzó el móvil para grabarse. Con el fondo oscuro de la canoa, los ojos brillantes por la bruma, dijo, me llamo Lucía Torres. Si están escuchando esto, es porque no pudieron callarme. No busquen héroes, no los hay. Lo que hay es una red que creyó que una hija era una excusa. Yo no soy su coartada, soy su prueba paró. Guardó, adjuntó el vídeo. Pulsó enviar. La radio, que Antonio había vuelto a encender por precaución, siseó con frialdad. Luego, otra voz, distinta, con autoridad que no pedía permiso. Canoa de práctico. Mantenga posición. Equipo oficial a 200 metros. Repito, oficial Prepare para abordaje. Eviten movimientos bruscos. Confirmación código TUR
Antonio y Lucía se miraron. La palabra les atravesó como un relámpago. «Es Sanz, o alguien de su gente», dijo Antonio. «O alguien que sabe que esa palabra nos calma». «Nada calma», respondió ella. «Solo ordena la rabia». Se asomaron. A través de la gasa de bruma, una semirrígida verde con franja blanca avanzaba a moderada velocidad. Foco bajo, sin teatralidad. Detrás, como sombras pacientes, 2 embarcaciones más. A estribor, lejos, la lancha de Esteban titubeaba como un perro regañado, indecisa entre acercarse o fingir que nunca estuvo. «Cuando pongan un pie aquí», dijo Antonio, «todo cambiará de nombre». Lucía asintió, se subió la capucha. La carpeta, atada con una goma, estaba ya menos pesada. Ahora camina. La semirrígida llegó al costado. «Una voz normal, no altavoz», dijo. «Vamos a subir en solo 2. Llevamos cámara encendida». «¿Está Lucía Torres?» «Sí», respondió ella, «y no estoy sola». «Lo sabemos», dijo la voz, y fue la única frase que sonó humana. Un agente puso el pie en la borda. El otro agarró la amarra. Subieron. Uno era joven, mirada nueva. El otro tenía esa calma de quien ya ha visto maneras de que todo termine mal. Llevaban el parche correcto y el gesto correcto. «Señorita Torres», dijo el Mayo R., «vamos a ponerla bajo custodia. No es detención, es protección». «La segunda palabra que más se gasta», murmuró Lucía. «La primera es familia». El agente apretó los labios. Notó la carpeta, no intentó cogerla. Solo dijo: «Aquí todo el mundo va a grabar todo. Y el mar es testigo». «Está bien». Ella sostuvo el pulso. «No hay otra forma». El joven recogió la garrafa de combustible y la dejó a un lado, como si apartara una tentación. Antonio, en un gesto mínimo, le entregó el cortacables. El joven lo pesó en la mano y lo guardó. El Mayo R. sacó una bolsa hermética. «Teléfonos, por favor. Se van a embolsar, graban y se devuelven en transmisión segura. Nadie toca nada sin acta». Lucía respiró y entregó el móvil, menos un pequeño chip que, sin mirar, deslizó bajo la goma de la carpeta. Antonio vio el gesto. No lo delató. El Mayo R. lo percibió. «No dijo nada». «Vamos», dijo. Y en ese segundo, cuando un pie buscó la estabilidad y otro consolidó el peso en la borda, una tercera voz estalló en la radio, vieja y simultánea, con el chirrido de una cinta mal rebobinada. «No subáis». Era la voz de su padre. O eso creyó Lucía. «No subáis. Hay hombres de Esteban con placa falsa a bordo de la segunda». La semirrígida verde giró 1 grado, lo suficiente para que la segunda, que venía detrás, gris, sin marcas visibles, mostrara su costado al foco. Por 1/10 de segundo, la pintura devolvió una sombra de símbolo en círculo y cruz, borrada a medias, como si alguien hubiese pasado una espátula con prisa. Bastó. En el Mayo R. gritó: «¡Atrás!». El joven soltó la amarra. La canoa se separó 1 palmo. Bailando, la gris aceleró. Lucía sintió que el corazón se le clavaba bajo las costillas. Antonio agarró la borda con una mano y a Lucía con la otra. La radio, la de ellos, la de todos, la del mar, se llenó de voces encabalgadas. Palabras sueltas emergieron y se hundieron. Placas falsas. «Alto, no dispare». «Alto, alto». La gris arrancó una ola, y con ella, la decisión que había tratado de disimular. Alguien en su proa levantó algo que al principio pareció una cámara. «No low era». «¡Agachaos!», gritó el Mayo R. Con un instinto viejo, Lucía se lanzó al suelo de la canoa, abrazando la carpeta. Antonio la cubrió. Vio, en el borde de su visión, la sombra de un tubo y la chispa breve de un encendido. El mar, por un instante imposible, contuvo el aliento. Y entonces, en el filo mismo de la noche, algo, una luz, un estallido o un rugido de aire, cortó el cuadro.